un viaje sin ninguna duda, es un peregrinar. Y el mar es como una metáfora de que nosotros estamos siempre dirigiéndonos de un sitio a otro. Y además tiene un sentido de infinito el mar. Hoy vamos a tener una novela histórica y que también tiene mucho de fantasía, El navegante, de T.G. Nava, un escritor paraguayo nacido en Caazapá. ¿Cómo surge su pasión por la navegación? Y qué aventuras nos va a mostrar en El navegante con T.G. Nava en instantes. Y comenzamos como siempre con aquellas páginas que me impresionaron. El primer libro que yo recibí de regalo se llamó Chico Carlo, 1964. Yo estaba en primer grado en Montevideo. Mi padre tuvo que estar allí durante un año por motivos laborales. Al terminar el primer grado, mis compañeritos y mi maestra me regalaron Chico Carlo, de una de las grandes escritoras latinoamericanas del siglo XX, Juana de Ibarburu. ¿De qué se trata Chico Carlo? Son 17 historias, donde ella, Juana, de manera autobiográfica, se relata sus propias experiencias cuando niña y se pone el nombre de Susana. ¿Y quién es Chico Carlo? Chico Carlo fue un amiguito de la infancia que fue muy importante para ella. En un momento ese chico desapareció. Y hay un momento de uno de los cuentos que dice: Chico Carlo, ¿cómo te extraño? No sé por dónde y a dónde te llevó la vida. De estos cuentos, todos muy emotivos, les recomiendo especialmente La mancha de humedad. Una niña que en su dormitorio veía siempre una mancha de humedad. ¿Qué significaba para ella la mancha de humedad y qué hicieron los padres? Fantasía, ilusiones, inocencia, niñez, nostalgia. Chico Carlo de Juana de Ibarburu es un regalo excelente para un adolescente, les recomiendo especialmente. ¿Quién no escuchó hablar alguna vez de El fantasma de la ópera? Todo tiene su origen en una novela del año 1910 de Gastón Leroux. Les cuento la historia. En la ópera, en una ópera en París, ocurren cosas extrañas. De repente unas lámparas se caen. De repente un maquinista aparece ahorcado. ¿Pero qué está pasando en esa ópera? Esa ópera además está asentada sobre túneles, sobre pasadizos y sobre donde hay agua. En un momento dado se conoce algo extraño. Es que hay un ser misterioso que vive en esos sótanos. Un ser con el rostro deforme. Le llaman el fantasma de la ópera. Pero este hombre se enamora ¿de quién? Se enamora de Christine, que es una gran cantante, y quiere que ella surge un amor de esos extraños, tipo La Bella y la Bestia o El Jorobado de Notre Dame, entre un hombre desfigurado y una mujer hermosa. Y él le ayuda a ella en su carrera. Solo que Christine, en un momento dado, se enamora de otro hombre. Y entonces ahí surge una tremenda crisis para el propio fantasma, que se siente totalmente aletargado y alejado. Él vive en el subterráneo. Le secuestra a Christine. ¿Qué pasa después? El fantasma de la ópera. Estas imágenes que ven ustedes de una de las tantas adaptaciones de esta obra es de 1943. Y les cuento, esta película, esta adaptación de 1943 fue la única película de terror que obtuvo un Oscar para los estudios Universal. Suspenso, romance, amores imposibles, misterio. El fantasma de la ópera. Lean tanto el libro, les va a emocionar, como vean cualquiera de las adaptaciones, hay algunas inclusive muy recientes. Emociona a fondo. Una experiencia que estamos teniendo con Un Mundo Alucinante es la respuesta de la gente que comenta sobre algún libro que presentamos o alguna historia que contamos. Quiere decir que la gente quiere leer. Esto, dicho sea de paso, implica que Paraguay necesita urgentemente una política de fomento de la lectura. Les hago este comentario ahora que volvemos a lo que la ciudadanía lee y qué recomienda leer. Vean esto. ¿Qué libros vos recomendás leer? Y en este caso, ¿verdad?, serían las de historia de nuestra, lo que es nuestra historia acá de Paraguay, que es la Triple Alianza, las historias que nos conciernen a nosotros como paraguayos. ¿Qué libro que vos leíste recomendás leer? Los libros de John Maxwell, Robin Sharma, pueden ser muy útiles para nuestros jóvenes, principalmente porque hablan sobre la importancia de los valores en la vida del ser humano. Y ahora sí, el secreto del navegante. ¿Cuál es el secreto? ¿Quién es el navegante? ¿Cuándo vivió este hombre? T.G. Nava, escritor paraguayo nacido en Caazapá, nos ofrece una historia llena de imaginación, llena de ilusiones, llena de misterios y de un mundo de muchos siglos atrás
pero que nos enseña justamente el placer de ir navegando, que es una metáfora de navegar por la vida. Ya estamos enseguida con Teje Nava. Cuando navegamos, cuando imaginamos otros mundos que son posibles, otros universos, historias fantásticas, sin ninguna duda nos sentimos más humanos porque sale de dentro de nosotros ese afán siempre por ver más allá de lo que nosotros vivimos. El navegante, fíjense, el secreto del navegante de Teje Nava. Hoy con nosotros su autor, Teje Nava. ¿Cómo te va? Encantado y muchas gracias por venir, Teje. Gracias por invitarme, por recibir. Un hombre de Cazapá que descubrió la navegación. Cosa curiosa, un departamento tan mediterráneo y sin embargo un mundo extraordinario de navegación por los mares. ¿Cómo surge esta pasión por la navegación de un cazapeño? A través de los libros. Todo lo que yo puedo decir que sé y lo que aprendí siempre fue a través de los libros. Le agradezco mucho a todos los escritores por todo lo que me enseñaron. ¿Tu carrera cuál es tu carrera profesional? Soy bioquímico. Vos seguiste bioquímica y al mismo tiempo ya ibas leyendo sobre temas que tienen que ver con la navegación. Sí, al mismo tiempo fui investigando principalmente el tema de lo que conectó mi carrera con esta investigación fue el tema de la datación. La datación es un método químico. Sí, se utilizan radioisótopos como el carbono 14 para datar objetos que se encuentran enterrados fuera del contacto con el oxígeno. De acuerdo a la actividad radioactiva del carbono 14, se puede deducir, se puede hacer un cálculo bastante preciso de la edad de un objeto. Pero habían algunos datos que no coincidían. De ahí comenzó mi curiosidad y descubrí algunos artefactos que de verdad que no tenían sentido para la época. Ahí vamos a ir enseguida, pero antes, ¿por qué situaste la novela en particular hace 1000 años? Es el momento exacto donde ocurre el origen de la navegación mercante y posteriormente de todas las otras tipos de navegación. ¿Dónde surge la navegación mercante hace 1000 años? En un lugar que los historiadores le llaman Fenicia, pero es Medio Oriente. ¿Y qué pasó hace 1000 años para que surja la navegación? ¿Qué averiguaste al respecto? Hubo un rey que realmente fue muy sabio y rejuntó un equipo de gente extraordinaria y utilizando sus conocimientos y un poco de suerte, fueron descubriendo la mejor forma de evitar las guerras. El principal motivo por el cual ellos buscaron esto fueron las guerras. Las guerras estaban a punto de aniquilar ciudades enteras, razas, civilizaciones enteras. Fue una época llena de guerras. La gente ya estaba harta, estaba a punto de desaparecer por las guerras. No tenía sentido tanta guerra. Las guerras eran por motivos territoriales y por recursos, principalmente alimenticios. A este rey se le ocurrió una estrategia distinta. ¿Por qué no hacemos comercio? Y el comercio otra vez encontraba conflicto al pasar por tierra. Entonces dijo, vamos a hacerlo más corto, vamos a hacer por mar. Inventó, desarrolló diferentes instrumentos para poder navegar a través del mar. Mar abierto, no la navegación costera. Efectivamente. Ahí entra la parte genial. Lo más genial que inventaron estos primeros navegantes fueron los instrumentos de navegación. ¿Qué instrumentos inventaron ellos hace 1000 años? El astrolabio, ¿sí? ¿Qué sirve para? Sirve para calcular el ángulo de una estrella con respecto a la posición actual. Sin eso es imposible navegar en el mar, porque el mar no deja huellas, no tiene puntos de referencia en el agua. El agua se mueve. La única forma de navegar es con las estrellas. Las estrellas tienen un trayecto, tienen como un mapeo. Entonces, descubrir eso es lo más asombroso que hizo la humanidad hasta hoy en día. Descubrir la trigonometría y la ubicación del espacio. Cómo se mueven las estrellas, cómo se relaciona con la Tierra,
es conocimiento astronómico que hoy en día se está verificando. Y las estrellas en aquel entonces le guiaban a los navegantes. Claro. La pregunta es la siguiente, ¿y esos navegantes, fíjate qué interesante, surge buscando evitar más guerras? Sí. ¿Y por qué la navegación, poder reiterarnos, por qué justamente la navegación podía ayudar a evitar más guerras? Porque la mayoría de las guerras eran por los recursos. Si la navegación solucionaba el transporte de los recursos, los que hacían guerra por los recursos no iban a tener más remedio que aliarse con los que dominaban el comercio. En este caso, estos primeros navegantes se adelantaron tanto a su época en tecnología y en rapidez que los demás pueblos guerreros no tuvieron más remedio que aliarse con ellos y hacer la alianza según los términos de este rey. Y este rey impuso la paz, impuso tasas de comercio, impuso un sistema ordenado, civilizado, sin guerra. Comerciar en vez de pelearse. Claro. Ese fue el aporte. Esto ocurrió hace 1000 años. Hace, no, 3000 años. 3000 años. Hace 1000 3000 años antes comienza esta peculiar aventura humana de la navegación. ¿Y por qué el secreto del navegante? Porque la identidad de esta gente era un secreto hasta hace poco. ¿La identidad de quiénes? De los primeros navegantes. Ah, era un secreto. Era un secreto. No se sabía quiénes eran. No, ¿Y esto ocurrió hace 3000 años? ¿Me hace decís? 3000 años. Entonces, ¿vos cómo fuiste investigando y cuál es el eje argumentativo de la novela? El eje argumentativo de la novela es el desarrollo y los motivos que le llevaron a ellos a crear la navegación, a desarrollar la navegación. Otra cosa que vos me decías fuera del micrófono, me hablaste del astrolabio, que nos permitía, le permitía al ser humano saber perfectamente cómo moverse en el mar a partir de la guía con las estrellas. El otro punto, vos mencionaste, por si acaso, o entendí mal, la computadora. Sí. ¿Y cómo? Pues explícanos eso. En 1901 se descubrió en Grecia, entre los fragmentos de un naufragio, un aparato que era mayormente de cobre, lleno de engranajes y cosas que en su momento nadie entendió. Recién, aproximadamente 50 años después, los ingenieros comenzaron a armar esas piezas y le pusieron un nombre. Le llamaron mecanismo de Antiquitera, porque se descubrió en la isla de Antiquitera, en Grecia. Bueno, hoy en día, ya con los últimos estudios, consiguieron armar de vuelta el mecanismo. Ese mecanismo es tan antiguo que escapa a la datación normal. No se puede datar de cuándo es. Hay discusiones, hay discusiones. Primero por el adelanto tecnológico que eso era, ya luego para la época que se encontró. Pero eso tiene miles de años. Entonces, hoy en día recién se sabe su propósito. Era una verdadera computadora analógica para calcular posiciones, latitudes, tiempos y trayectos. ¿Una computadora hace cuántos miles de años? Hace 3000 años. Hace 3000 años, que ayudaba, por ejemplo, al movimiento de los navegantes a ubicarse donde estaban en un momento dado. Era como una, y cuando hablamos de computadora, para que la gente entienda, hace 3000 años, ¿qué tipo de computadora era entonces? ¿Cómo funcionaba? Era una computadora analógica que a través de los engranajes realizaba los cálculos. Cada número de engranaje de cada rueda representaba el movimiento de una esfera celeste. Por ejemplo, en aquel momento solamente se conocían 5 planetas. Sí. Se conocían 5 planetas en aquel entonces. En aquel momento. Sí. Entonces hay justamente 5 ruedas que están conectadas a 5 cursores de 5 esferas más la luna. En caso de un día nublado, uno podía calcular la última posición de un planeta o de una estrella, colocarlo y calcular de acuerdo a la distancia y de acuerdo al tiempo, hacer giros, y cada engranaje representaba un número. Entonces, por ejemplo, mover 7 engranajes significa que nos movimos 7 estadios. Claro. Entonces, así funcionaba la computadora. En vez de tecla, era movimiento de dientes. De dientes. Cada diente es un número. Luego, en el siguiente entraba la otra porción, haciendo logarítmicamente los movimientos. Entregaba como resultado el movimiento de la esfera celeste que se quería calcular. O sea, te daba la posición exacta donde tendrías que apuntar el barco en caso de no ver ninguna estrella, ningún planeta, una días guía. nublados. Esta computadora tan peculiar hace 3000 años, ¿puedes reiterar lo que te preguntábamos al principio de la entrevista? ¿De dónde es esta civilización? Del Medio Oriente. Del Medio Oriente.
que nosotros tradicionalmente llamamos fenicios. Tradicionalmente se le llama fenicios, porque los griegos le pusieron ese nombre. Entiendo, pero anda del Medio Oriente. Vos llegaste a una editorial nada más que Pentian, que es una editorial española. Sí. ¿Cómo llegaste hasta allí para la publicación de este libro, TG? Y llegué golpeando muchas puertas y a ellos les interesó, sí. Este libro, vos me dijiste, primero estuvo en digital. Primero se lanzó digital. ¿Y cuál fue tu experiencia con el libro en digital? La rapidez. Claro. Se vendió rápido y ya estuvo disponible en todo el mundo. De repente me escribían gente que ya tenían en Rusia, en Alemania, en lugares donde uno no espera que se reciba un libro en español. Sin embargo, a través del digital hay gente que habla español, que son generalmente latinos, que buscan algo para leer en español. Y en digital la oferta en español es siempre menor a la oferta en papel. Claro. Latinoamérica todavía no está entrando en esa onda digital. No, claro. Pero en inglés la disponibilidad es mayor en digital y menor en papel. ¿Es tu primer libro? ¿Pensás escribir otros libros? Contanos, TG. Es mi primera novela. ¿Tu primera novela? Sí. Ujú. Antes de eso escribí libros y colaboré con otros libros, pero aburridos, vamos a llamarlos. Del mundo académico estamos hablando. Del mundo académico. Y ahora esta es tu primera novela. Esta es la primera novela para todo público. ¿Vienen otras? Eso espero. TG, ha sido un placer enorme. Te digo, un cazapeño amante del mar, entonces. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. TG, nada, no se pierdan. El secreto del navegante. Van a aprender además mucho de historia de nosotros, del ser humano de hace 3000 años. Volvemos en instantes. Y seguimos con este sondeo con la ciudadanía. ¿Qué libros leen y qué recomiendan leer? Aquí los tienen. ¿Qué libros que vos leíste recordás? El último, bueno, en realidad la mayoría de los libros que leo tienen un contenido así teológico o algo religioso, o sea, son los que más me gustan. El último que leí es un libro de la historia de una familia que se convirtió al cristianismo, o sea, al catolicismo. Y la verdad que me gustan cuando transmiten los sentimientos del autor. ¿Qué libro vos recomendás leer? Me gusta Hijo de Hombre, Augusto Roabasto. ¿Y de qué trata? Habla un poco acerca de, ¿cómo era? De la guerra del Chaco, acerca de un hombre llamado Gaspar Mora, que creció en Zapucay. Cuenta un poco también la historia de Zapucay. Si yo les digo El Padrino, muchos de ustedes, y con justa razón, se van a acordar de aquel inolvidable Marlon Brando en la actuación como Don Vito Corleone. El Padrino tuvo una saga con 3 entregas dirigidas por Francis Ford Coppola en la década del 70, la primera fue de 1972. Pero en realidad, esta película se basó en una obra extraordinaria de Mario Puzo llamada El Padrino. La novela data de 1969. De hecho, Mario Puzo colaboró luego con Francis Ford Coppola en El Padrino. La historia es así. Ubíquense ustedes en una mafia siciliana que opera en Estados Unidos, cuyo líder principal es Don Vito Corleone. La historia transcurre entre 1945 y 1955. Les cuento que esta novela introdujo términos que hoy para nosotros son muy usuales. Cosa nostra, para identificar a la mafia. Omertà, el principio del silencio, de que nadie hable. Es una historia donde se muestra la relación de la mafia con la sociedad en cuestión. Y algo muy interesante que fue un aporte de Mario Puzo, es la primera novela donde se toca la mafia desde adentro de la mafia, buscando realmente cómo operaba. Si les gustó El Padrino, busquen El Padrino, la novela de Mario Puzo, la novela que dio origen a esta gran película, que fueron realmente una película, pero en 3 partes, que marcó la década del 70, El Padrino de Francis Ford Coppola. Les recomiendo El Padrino, libro de Mario Puzo. Una
parte importante de nuestra historia tiene que ver con el arte sacro, el arte ligado al mundo religioso. Hoy les invitamos especialmente a una parada en el Museo de Arte Sacro, donde las esculturas de católicos, de santos católicos, son los principales atractivos del lugar. Vamos al Museo de Arte Sacro. La fe, la espiritualidad y la creatividad se unieron en las piezas exhibidas en el Museo de Arte Sacro, ubicado en la esquina de las calles Paraguarí y Manuel Domínguez. Las 97 piezas de origen hispano-guaraní muestran la creencia religiosa que hasta hoy está presente en nuestra cultura. Estamos en el Museo de Arte Sacro, que pertenece a la Fundación Nicolás Darío Latorre. Este es un museo privado. Básicamente lo que nosotros acá tenemos es una colección que se originó con la colecta que hizo justamente el señor Nicolás, o sea, con su colección privada, que luego se donó a esta fundación, que es parte también de la cual, por supuesto, él es el presidente, y que forma parte del patrimonio permanente ya del museo. Cada pieza cuenta con una historia y representa la fe del pueblo paraguayo. Este museo está ordenado de manera que los visitantes puedan apreciar cada estatuilla sagrada. La entrada del lugar está dedicada a los ángeles, personajes místicos protectores de creyentes. Es el único museo que tenemos en Paraguay que está organizado de esta manera. Está focalizado en la iconografía y en la comprensión, porque siempre el museo es partidario de que no se puede querer lo que no se entiende. La evangelización cristiana fue la principal motivación para que los indígenas y criollos puedan crear este estilo de arte que tiene 400 años de antigüedad. 2 salas de este museo fueron dedicadas a la evolución histórica de Jesús, 2 salas a los santos y una a la Virgen María. Este museo básicamente tiene la intención, que tiene todo museo, de justamente contar sobre lo que está adentro. El museo no es solamente un lugar en donde se guardan cosas, el museo es una institución educativa y que cuenta, explica y enseña a partir de su colección. Muchos de los aspectos de lo que hoy es el Paraguay están reflejados de alguna manera en estas obras. Este arte barroco fusionado con la cultura guaraní reflejan la creatividad del pueblo paraguayo, su realidad, su política, sus creencias y su día a día. El museo es un lugar aquí puntualmente en donde aspiramos que la gente se reencuentre con sus raíces, que realmente descubra quién es, que somos un pueblo mestizo, que tenemos 2 tradiciones culturales en una sola, unificadas por esa tradición paraguaya y que muchas veces pensamos y nos comportamos al estilo guaraní. Cuando nosotros paraguayos podemos visitar un museo así y sentirnos reflejados en esta obra, es donde realmente el museo está cumpliendo su función. Cuando finalmente decimos, ¡epa! ¡Qué interesante es! En realidad estamos descubriendo las características del mismo pueblo paraguayo, sencillo, alegre y siempre independiente. El museo está abierto los viernes y sábados de 9 a 18 horas. Las obras exhibidas necesitan de un mantenimiento, por lo que el acceso al lugar es de 25.000 guaraníes. El recorrido por las salas dura aproximadamente 20 minutos. Los poemas probablemente son aquellos puntos de creación humana que más hondo llegan al alma y surgen hacia los demás y hacia el universo. Del siglo XIX, Emily Dickinson fue enigmática, fue retraída, fue rebelde, fue tenaz, alejada de todos. Creó una obra intimista y original, muy cristalina, que llega a fondo. Ella dejó a su muerte 1775 poemas. ¿Saben de los 1775 cuántos poemas publicó Emily Dickinson en vida? 7 nada más. Ella, a la gran escritora argentina Silvina Ocampo, concretamente investigó a ella, tradujo 596 poemas. Llega a profundidades insospechadas. Lo que Emily Dickinson hace es explorar el alma humana y nuestras principales zonas
íntimas y muy personales, para sentirlo directamente en uno mismo. Los poemas de Emily Dickinson se encuentran donde en Literato, poemas de Emily Dickinson. Y para entender una parte importante de nuestra cultura, tengo conmigo remedios naturales del Paraguay. ¿Cuáles son las enfermedades y las plantas medicinales para combatir esas enfermedades? Esta es nada menos que una quinta edición ya ampliada del ingeniero Cayo Escabone. En pocas palabras, aquellas medicinas que vienen de nuestra tradición de muchos siglos atrás. ¿Dónde está disponible? En Servilibro. ¿Cuánto aprendimos hoy con Teje en Nava? Hace 3.000 años. Hace 3.000 años se comenzó a desarrollar la navegación, buscando enfrentar a las guerras, que los pueblos comercian en vez de pelearse y matándose unos a otros. No solamente, de esa época data algo que es sorprendente para nosotros, una primera computadora analógica, es decir, no como la conocemos hoy, pero computadora al fin. ¿Qué pasó con los navegantes y cuál fue el secreto de los navegantes que nos contó Teje en Nava? Cómo la navegación y el mar siempre despierta aquellos anhelos de ir siempre más allá de nosotros mismos. Nos encontramos, por supuesto, en la próxima emisión de Un Mundo Alucinante, programa de libros y sobre libros de ABC TV.